voy a contar algo. A todos nosotros nos gusta ser entretenidos. Y para muestra, lo tenemos en la mano. Tenemos el teléfono y nos gusta ser entretenidos. Fíjense que pues antes eran las telenovelas, antes era la televisión, los noticieros, y uno estaba pegado en la televisión antes, y ahora pues prácticamente la pantalla la tenemos pegada en la mano. ¿Y por qué? Porque nos gusta ser entretenidos. Nos metemos ahí en los videos, de repente estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, y de repente ya ni sabemos cuánto tiempo pasó, que ya perdimos la hora, perdimos el tiempo. ¿Por qué? Porque nos pasamos tiempo de entretenimiento en nuestro teléfono. Mi mamá ahora tiene ¿cómo se dice? Sus canales que sigue en YouTube y me dice, oye, ¿no has visto a esta persona? ¿No has visto a tal persona? Yo, ajá. Mi mamá también ya sigue, ya tiene allá varias personas que sigue en YouTube y me mantiene al día con diferentes personas. Y esa es la verdad, a todos nos gusta ser entretenidos. Y saben, personalmente igual, me gusta el fútbol, me gusta, a muchos de nosotros quizá les gusta ir al cine, a conciertos de música, en fin, nos gusta ser entretenidos en diferentes formas. Y cuando uno va a un lugar, por ejemplo, a un concierto, pues uno está parado mientras está el cantante cantando, o uno va al teatro y uno está sentado mientras está la obra de teatro, y así nosotros estamos sentados y estamos siendo entretenidos. Pero yo les voy a decir algo, a mí no me gusta siempre estar sin hacer nada, y es por eso que estoy aquí esta tarde. Me gusta participar, me gusta ser participativo, y yo soy de esas personas que si ustedes van al circo y de repente uno de los payasos dice, nos gustaría saber quién le gustaría participar, yo soy el primero en levantar la mano para pasar al frente. Y así mi esposa me dice, Eder, ni sabes qué van a hacer y ahí estás levantando la mano. Y es que la verdad me gusta participar. Fíjense que hace ya algunos años, cuando era líder de jóvenes en mi iglesia, fui a un entrenamiento de pastores de jóvenes, y hace muchos años. Y me acuerdo que en ese entrenamiento allá en Arlington iba a tocar un grupo de música cristiano que se llama Audio Adrenaline. Y ese era mi grupo favorito. Entonces, pues yo no sabía que iban a tocar en la noche, que iban a dirigir la alabanza, solamente para los líderes de jóvenes. Y llegó la noche, estaba el concierto, muy padre, muy bonito todo, hasta cuando el cantante dice, ok, en la siguiente canción me gustaría invitar a 3 personas a que pasen acá con nosotros y canten con nosotros. Y adivine quién era el primero en levantar la mano. Ahí estaba yo, levantando la mano porque me gusta participar. Y ahí estoy. En la siguiente imagen pueden ver, creo que por ahí está, ahí en la pantalla, por favor, si me ayudan en la siguiente imagen. A ver, no, ahí, atrás. Dale para atrás. No para adelante, para atrás. A ver, ¿será que no tengo la foto? ¿Sí la vieron ahorita? ¡Ah! Ahí estaba. Ahí está. Y ahí estoy yo cantando con este grupo cristiano, Audio Adrenaline, y para mí fue una de las mejores noches porque de ser una persona que estaba como espectador, ahora era un participante. De ser una persona que estaba en la audiencia, ahora estaba cantando yo junto con el grupo en ese momento. Y esa es la verdad. Y yo sé, muchos batallamos, bueno, yo no tanto, pero sé que hay personas que batallan en participar en momentos así. Y la verdad es una batalla. Nos cuesta a muchos de nosotros poder levantar la mano y decir, sí, yo quiero participar. Pero ¿saben qué? Esta noche les voy a hablar acerca de algo. Les voy a hablar acerca de la membresía dentro de la iglesia. Porque cuando tú eres miembro de una iglesia, significa que eres una persona que va a participar, ¿cierto? Y les voy a decir algo, hoy en día la iglesia tiene una gran rotación de asistentes. Estoy hablando de la iglesia en general.
Hay una rotación de personas que van y visitan una iglesia, van y visitan otra iglesia. Tenemos muchos cristianos, tenemos hombres y mujeres que se congregan en una iglesia, pero que no necesariamente pertenecen a una iglesia. Y para muchos cristianos, la iglesia se ha transformado en un tipo de evento donde yo soy el espectador. Donde venimos, nos sentamos, esperamos escuchar una buena predicación, una buena alabanza, y para que alguien ayude a nuestros hijos a que no se metan en problemas. Esperamos que la iglesia sea de buena calidad y que esté allí para nosotros como espectadores. Y lo que nosotros vemos en la Biblia es muy distinto a lo que una iglesia es. Primera de Pedro, versículo 2, 4 y 5. Lo tengo acá en la pantalla. Ahí está. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. En la Nueva Traducción Viviente dice, a lo mejor algunos de ustedes ahí lo están buscando todavía. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pedro está escribiendo esta carta y lo que Pedro nos está enseñando es lo siguiente. En otras palabras, resume y dice, ¿saben qué? Ustedes no son los invitados de honor en el templo espiritual de Dios. Dios es el invitado de honor en el templo espiritual de Dios. No es que tú vengas y te sientes. Dice, no, de hecho tienes un rol principal. ¿Y cuál es nuestro rol principal dentro del templo espiritual de Dios? Dice Pedro en el versículo 5. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo unas piedras se entrelazan unas con otras, apoyándose unas con otras. Y eso somos nosotros dentro de la iglesia. Somos las piedras vivas que forman el templo espiritual de Dios. Y ahora, yo te hago una pregunta. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que perteneces a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal de Cristo. Pero si estás bautizado, ahora déjame decirte que obedeciste uno de los mandatos que Jesús nos ordena, de ser bautizados. El bautismo no te salva, es solamente una representación de que un día vamos a morir, es cuando te meten al agua, y cuando sales es que un día vas a resucitar. Si tú estás bautizado, bueno, obedeciste uno de los pasos que Jesús nos manda. Pero además, ahora perteneces a un grupo local, a un cuerpo local, y eso es la iglesia. Entonces, a la iglesia local. Entonces, si tú tienes a Cristo en tu corazón, perteneces a la iglesia universal. Entonces, ¿para qué debo de pertenecer a una iglesia local? Bueno, te voy a responder. Porque la iglesia local es un microcosmos de la iglesia universal. Y se supone que nosotros nos reunimos, nos congregamos para crecer como iglesia local. No solo como espectadores, sino como participantes a través de la membresía. Y sí, uno se vuelve miembro de una iglesia bautizándose. Pero también uno puede convertirse en miembro de una iglesia a través de testimonios, si ya ha sido bautizado en otra iglesia, o por medio de carta. Hay diferentes formas de cómo uno se hace miembro dentro de una iglesia, pero normalmente es por medio del bautismo. Y si tú ya eres una persona bautizada, déjame decirte algo que ahorita vas a escuchar. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos consumidores. Los cristianos somos personas que contribuyen. Los cristianos no miramos solamente, nos comprometemos. Los cristianos damos. Los cristianos nos sacrificamos. Los cristianos alentamos, oramos y hacemos la vida juntos. Hablando de la palabra membresía dentro de la iglesia local. La palabra membresía no existe en la Biblia, así como la palabra
Trinidad tampoco existe en la Biblia, pero existe el concepto. Así como existe el concepto de la Trinidad, también existe el concepto para la membresía. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, y aquí la tengo, dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahora, otra vez. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Saben qué? Esa primera comunidad cristiana fue la primera iglesia cristiana en todo el mundo, en toda la historia. La iglesia de Jerusalén. Fue la primera iglesia cristiana. Y dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Cómo es que ellos pertenecían a esta iglesia? ¿Cómo es que ellos se hacían miembros de esta iglesia? Hechos 2:41, unos versículos antes, dice lo siguiente. En la siguiente slide, dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Entonces, dice que cada día iban agregándose, pero ellos reconocían que Jesucristo era el Mesías. Y luego dice que los que creyeron que Jesucristo era el Mesías eran bautizados y así dice sumados. Sumados. ¿Qué significa la palabra sumados? O sea, estaban siendo agregados a la iglesia ese mismo día. Y dice que fueron como 3,000 personas en total. Y esta fue la primera iglesia cristiana ahí en Jerusalén. 3,000 personas en total. Cuando la iglesia comenzó a esparcirse por el Imperio Romano, para que una persona se uniera a una iglesia, porque comenzaron a existir una iglesia en casa en una ciudad y en otra ciudad y en otra ciudad, comenzaron a surgir diferentes iglesias. Y para que una persona se uniera a una iglesia, la persona, el creyente, tenía que confesar que Jesús era el Mesías y que Él iba a regresar. Y en ese momento también los bautizaban. Entonces, para ser miembro de una iglesia local, tú necesitas bautizarte o las personas necesitaban bautizarse. Y les digo, hoy en día ya pueden ser recibidos dentro de la membresía como por medio de testimonio. Y la verdad es que la membresía no fue un invento de pastores, no fue un invento de expertos en iglesia, en crecimiento. O sea, no fue un invento. La membresía es el resultado del evangelio mismo. Porque conforme vamos creciendo y vamos bautizando a más personas, más va creciendo la iglesia y se están haciendo en miembros de la iglesia. Entonces, si tú estás aquí en esta tarde, en esta noche, y no eres miembro de una iglesia, no eres miembro de esta iglesia o de otra iglesia que estés visitando, bueno, pues déjame decirte por qué debes de unirte a una iglesia. Y si tú ya eres miembro de esta iglesia, si tú ya has sido bautizado en esta iglesia y eres miembro de esta iglesia, ahora déjame refrescarte de por qué y recordarte de por qué eres miembro de esta iglesia. Así que vamos a avanzar. ¿Por qué? Al unirte a una iglesia, haces visible tu compromiso con Cristo y con su pueblo. Ok, ¿cómo está eso? Al unirte, cuando tú te bautizas, te haces miembro, obviamente te digo, estás obedeciendo uno de los mandatos de Jesús, que es ir a ser discípulos y bautizar, que te bautices. Pero sí, ahora te conviertes en miembro de la iglesia y al unirte a una iglesia, haces visible tu compromiso con Cristo y con su pueblo. Sí, cuando tú asistes a una iglesia, tú recibes muchos beneficios. Y cuando te haces miembro de una iglesia, recibes también muchos beneficios. Sin embargo, hay una gran diferencia entre asistentes regulares y miembros. Y esa diferencia se resume, si regresamos, se resume con una sola palabra. Y esa palabra es compromiso. Si regresas una, ahí está. La palabra compromiso. Esa es lo que diferencia a un asistente, a una persona que se congrega regularmente, con un miembro. Es el compromiso. Si convertirte al cristianismo significa comprometerte con Cristo,
Hacerte miembro de una iglesia significa comprometerte con otros cristianos. Y eso es con una iglesia local. Y es un compromiso con un grupo específico de creyentes, donde se practica esa frase de los unos a los otros. Segunda de Corintios 8:5 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Dice, está Pablo escribiéndole a esta iglesia en Corinto y dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. ¿Qué está sucediendo aquí? Está sucediendo algo bien interesante. Pablo le está escribiendo, les digo, a esta iglesia en Corinto y les dice, oigan, ¿saben qué? La iglesia en Corinto escuchó que la iglesia en Jerusalén, ¿se acuerdan que les mencioné que era la más grande del mundo en esos momentos? ¿Por qué? Porque se habían bautizado 3,000 personas, fue la primera iglesia. En fin, era la iglesia principal en ese momento, o entre comillas más importante, porque nació en Jerusalén. Y les está diciendo Pablo, ¿saben qué? Esa iglesia, la iglesia de Jerusalén, tiene mucha necesidad económica en estos momentos. Fueron perseguidos y ahorita necesitan mucha ayuda económica. Y resulta que unas iglesias que se reunían en casas todavía, en una región que se llamaba Galicia, dice Pablo que les comentó a estas iglesias, este conjunto de iglesias, que la iglesia en Jerusalén necesitaba ayuda. Y dice que estas iglesias hicieron más. Ahora sí, regresamos a este versículo. Dice, hicieron más de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque entre todas juntaron una ofrenda y la enviaron a Jerusalén. Y dice Pablo, hicieron más de lo que esperábamos. Dice, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Que es lo que les comentaba. Cuando tú te comprometes con Cristo, cuando tú te comprometes en una iglesia, primero es con Cristo y luego es con la iglesia. Dice, porque primero ellos se entregaron al Señor y luego a nosotros, tal como Dios quería. Así que estas iglesias pequeñas que estaban en esta región dijeron, oye, pues sí, nosotros yo creo que podemos apoyar a esta iglesia, que se supone que es la más grande. Claro que sí. Y le mandaron una ofrenda. ¿Por qué? Porque sintieron primero el compromiso como cristianos y luego el compromiso con otros, también al apoyar a los demás. No había indiferencia. Fue una entrega personal que hicieron estas iglesias, este conjunto de iglesias. Así que cuando tú te unes a una iglesia, haces un compromiso de servir, haces un compromiso de cuidarnos unos con otros, y haces un compromiso de pastorearnos como un reino de sacerdotes. A ver, espérame. Yo estoy de acuerdo que digas que estoy comprometido a servir y estoy de acuerdo que digas que estoy comprometido a cuidar a los demás. Pero ¿cómo está eso de que estamos comprometidos también a pastorearnos los unos a los otros? ¿Qué no dice el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará? Yo soy la ovejita, a mí me deben de cuidar. Yo soy una ovejita linda que debe de ser cuidada. Y no, leíamos en el primer pasaje que nosotros somos sacerdotes. Cuando Dios mandó hacer el tabernáculo, resulta que al lugar santo y al lugar santísimo solamente entraban los sacerdotes, ¿cierto? Y al lugar santísimo solamente entraba el jefe de los sacerdotes. Y eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús da su vida y al momento que da su vida dice que se rompe el velo, ¿verdad? Del lugar santísimo. Y eso significó que ahora nosotros tenemos la entrada a ese lugar santísimo. Pero no solamente la entrada así como una persona normal, ahora como un sacerdote. Tengo la entrada como un sacerdote. Entonces, no solamente soy una ovejita querida y linda, sino que también soy un sacerdote. Cuando yo soy un cristiano, una persona nacida de nueva, tengo también el título de pastor, de sacerdote. Así que nuestro compromiso es cuidarnos los unos a los otros. No, sí, o sea, en nuestro contexto, las iglesias tienen al pastor, quien es el que Dios ha puesto para dirigir esa iglesia. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a solamente venir y a escuchar
y hacer esa ovejita, ¿verdad? Pero no, la misma palabra de Dios nos dice que somos nación santa, somos sacerdotes santos. Yo creo que muchos de nosotros podemos recitar fácilmente Juan 3:16. Es la Nueva Traducción Viviente, quizás se escucha distinto, pero todos nos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Todos nos lo sabemos de memoria. Pero ¿qué dice Primera de Juan 3:16? Ahí está el detalle, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Juan 3:16? Y si adelantas un poquito, Primera de Juan 3:16 dice, escuchen, dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Ahí como que está haciendo referencia. Cuando Juan escribió el Evangelio o cuando escribió esta carta, no existía capítulo 1, versículo. Pero es bien interesante cómo hace Juan, el discípulo, referencia a Juan 3:16. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Qué significa dar la vida por nuestros hermanos? No significa que si viene una persona y le apunta al pastor Fidencio, usted va a saltar para recibir el balazo. No significa eso. Significa que usted tiene un compromiso de cuidar, de proteger, de ayudar, de animar. Eso es lo que significa dar la vida por nuestros hermanos. De amarnos, de cuidarnos, de respetarnos. La frase los unos a los otros la hemos escuchado tantas veces en el Nuevo Testamento y de hecho se menciona más de 50 veces. Los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Amonéstense los unos a los otros. Lleven unos las cargas de los otros. Perdónense unos a otros. Edifíquense el uno al otro. Oren unos por otros. Sean hospitalarios los unos con los otros. Wow, o sea, todas estas cosas son las que nosotros como iglesia debemos de estar haciendo. Practicar eso, en los unos a los otros. Porque cuando tú eres miembro de una iglesia, tienes el compromiso, obviamente con Cristo, pero también con otras personas. Y ese compromiso es todo esto, lo que nos dice el Nuevo Testamento, de los unos a los otros. Esas son las responsabilidades de nosotros como miembros. Y avanzamos, porque la membresía en la iglesia nos hace responsables. Primero, estábamos hablando del compromiso, que la diferencia entre una persona que asiste y una persona que es miembro es el compromiso. Y ahora vamos a hablar de la responsabilidad. ¿Has pensado alguna vez en tu responsabilidad como miembro de esta iglesia o de la iglesia a la que eres miembro? Yo creo que no nos detenemos a pensar, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Venir a sentarme y escuchar un mensaje? Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Antes de leerlo, Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Yo creo que no nos detenemos a pensar cuál es nuestra responsabilidad, porque la verdad es que muchos de nosotros batallamos con la palabra responsabilidad. Y la iglesia de hoy en día cuenta con muchos asistentes que no quieren sentirse responsables. Y eso lo llevas a la vida también. Las personas no quieren ser responsables con su familia, en los trabajos, en general. Las personas no quieren ser responsables porque batallamos en ser responsables. Y aquí está Eder hablándoles en la iglesia de que tienen responsabilidades en la iglesia. Yo creo que Dios es el que nos está diciendo, oye, tienes responsabilidades. Fíjense que en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, Pablo le escribe a Timoteo. Y Pablo le está enseñando a Timoteo a llevar a cabo el liderazgo. Y le dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué está pasando aquí?
Resulta que en el capítulo 3, Pablo le da una lista a Timoteo sobre qué es lo que debe de hacer un líder de una iglesia, cómo debe de comportarse un diácono, cómo debe de comportarse un anciano, cómo debe comportarse la esposa incluso del diácono y del líder. Y le dice, oye, te escribo esto, todo lo que te escribí, te lo digo ahorita porque si me retraso, quiero que sepas cómo deben de comportarse las personas en la familia de Dios. Yo creo que si ustedes leen el capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 3, muchas veces lo hemos leído y cuando ordenamos a un diácono lo leemos y decimos, esas son las responsabilidades del diácono, esas son las responsabilidades del líder. Pero realmente esas son las responsabilidades de todos nosotros. Debemos de dar buen testimonio, debemos de ser fiel con nuestras esposas o esposos, debemos de ser buenas personas. Esas son las responsabilidades de todos nosotros. Pero también nosotros como iglesia local, la iglesia que se reúne aquí en La Joya, pues tenemos la responsabilidad de asistir a la iglesia regularmente. Así que tú, como cristiano que has sido bautizado y miembro de esta iglesia, tienes la responsabilidad de asistir a la iglesia con regularidad. Muchas veces los pastores usan el pasaje de Hebreos capítulo 10, 24 y 25, que dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Ahí está, unos a otros. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Cuando el escritor de Hebreos escribe eso, de que, no dejen de congregarse, créanme que la audiencia de esa carta estaba pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque eran judíos que se convertían al cristianismo. Y entonces estaba todas estas ideas que andaban por las calles deambulando sobre, oye, si yo era judío, si yo practicaba el judaísmo y ahora me convertí al cristianismo, ¿eso significa que debo de seguir practicando todo lo que me dice la religión del judaísmo? Y estaban batallando y estaban teniendo realmente pruebas y por eso dejaban de congregarse, porque entonces, ¿qué debo de hacer? Tenían sus momentos de que, ¿qué debo de hacer? Pero nosotros ahora, pues ya tenemos el Nuevo Testamento ya bien escrito, bien claro, y el mensaje es ese, no dejemos de congregarnos. Otra de las responsabilidades que tenemos como iglesia es proteger el evangelio, protegerlo, preservar el evangelio. Así que si tú eres una persona que ha sido bautizada y eres miembro de esta iglesia, eres responsable de proteger y de preservar el evangelio y el ministerio del evangelio en tu iglesia. También Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, en Gálatas 1:6, les dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios siguiendo un evangelio diferente. Es algo que muchas iglesias también están pasando. Cualquier pastor se para enfrente y comienza a predicar un evangelio que es distinto. Nosotros somos responsables de preservar el evangelio. Nosotros incluso somos responsables de estudiar el evangelio y de conocerlo. Te hago una pregunta y no tienes que contestármela. ¿Puedes resumir el evangelio en un minuto y explicárselo a otra persona en un minuto? Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Puedes explicarle a otra persona por qué es importante la doctrina de la Trinidad? Es fundamental para nosotros los evangélicos, la doctrina de la Trinidad. ¿Puedes explicarle a otra persona qué debe de hacer para ser salvo? Nos acostumbramos tanto a los líderes que Dios nos pone a la persona enfrente y le estamos testificando o simplemente estamos en una conversación y de repente la persona, tú le dices, no, pues es que tienes que aceptar a Cristo. Y la persona te dice, no, pues estoy listo o estoy lista. Y tú le hablas al pastor, hermano, ¿puede dirigir a los pies de Cristo a esta persona? No, Dios te la está poniendo ahí. Tú eres responsable de tomar ese paso y decir, alguien me guió a mí a los pies de Cristo. Yo creo que yo también puedo hacerlo.
Además, somos responsables de asistir a las sesiones de negocios. Yo sé, muchas veces las sesiones de negocios han sido causas de divisiones en diferentes iglesias. Algunas sesiones de negocios no han sido muy buenas, han causado incluso personas o movimientos insurgentes, pero para la gloria de Dios, y he estado en iglesias donde han tenido sus sesiones de negocios, son duras realmente, sí, porque cada mente es un mundo, pero como iglesia y como hermanos en la fe debemos de avanzar juntos para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de la congregación. Así que si tú eres miembro de esta iglesia, tu responsabilidad es estar en las sesiones de negocios. Tu responsabilidad es discipular a otros. Ay, no, ya me quiero ir, tengo tantas responsabilidades. Tu responsabilidad es compartir el evangelio al desconocido. Tu responsabilidad es diezmar, es ofrendar para el beneficio de la iglesia. Se tienen que pagar la electricidad, se tiene que pagar el agua. O sea, tenemos que ser responsables y tenemos que participar, como les mencionaba al inicio. No nada más venir y sentarnos, porque es bien bonito ser entretenidos, pero debemos de participar. Además, cuando tú eres miembro de una iglesia, nos ayuda en el proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, ahorita voy a llegar ahí. Sí, es verdad, la iglesia siempre ha estado lleno de problemas. Y no estoy hablando de la iglesia de La Joya, la iglesia en general ha estado siempre llena de problemas. Y no solamente la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia de 1700, la iglesia de 1300, la iglesia del año 1000, la iglesia del 800. Todas las iglesias en todos los tiempos han estado llenas de problemas. Pero gracias a Dios, a que es fiel y Él cuida a su iglesia. Y Él es el que ha preservado su palabra. A pesar de los ataques que ha recibido la iglesia cristiana a través de la historia, Él es el que ha preservado su palabra. Y Él es el que ha mantenido a su iglesia por todos estos siglos. Pero a pesar de que la iglesia está llena de problemas, déjame decirte, la iglesia seguirá teniendo problemas. ¿Por qué? Porque involucra personas humanas. Involucra a cada uno de nosotros. Sí, si tú ya tienes a Cristo en tu vida, tú has sido una persona regenerada. Ahora Dios te ve por medio de su Hijo Jesucristo y ya eres una persona limpia, pero no significa que eres una persona completamente santa, completamente santa, como dicen algunos de nuestros familiares. Ay, no que eras cristiano y mira cómo estás comportándote. No significa eso. Nosotros como humanos y como cristianos vamos a seguir pecando, vamos a seguir cometiendo errores. Les digo, vamos a seguir pecando y vamos a seguir cometiendo errores. Pero la diferencia es de que Cristo ahora vive en nosotros. Y ese es el proceso de santificación. El proceso de santificación es cuando nosotros cada día, mientras Dios nos dé vida, debemos de ir creciendo espiritualmente. Yo sé que muchos de ustedes nacieron en la iglesia, otros quizá tienen pocos años, pero muchos de nosotros llevamos muchos años dentro de la iglesia y aún no conocemos bien nuestra Biblia, cuando deberíamos ya tener un doctorado en la Biblia por el tiempo que llevamos como cristianos, pero seguimos siendo humanos, seguimos viviendo nuestra carne y ahí está la lucha de la carne, de si poder avanzar espiritualmente o no. Das un paso a tu crecimiento espiritual y te sientes muy bien y luego das 2 pasos a la carne y ahí vas y ahí te la llevas. Por eso está la iglesia, porque la iglesia nos ayuda en el proceso de santificación, en el proceso de ir caminando juntos, en el proceso de ir haciendo la iglesia, en el proceso de ir haciendo la vida juntos, practicando todo eso lo que nos dice en el Nuevo Testamento de los unos a los otros. Eso es lo que es a lo que nos enfrentamos como cristianos, la vida. Sin embargo, es el proceso de santificación lo que nos ayuda a ir creciendo y la iglesia nos ayuda.
Para ser más semejantes a Cristo, nos necesitamos los unos a los otros. Sí, el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero también nosotros debemos poner nuestra parte para que sigamos creciendo en ese proceso de santificación. ¿Y cómo puede la iglesia apoyarnos en esto? ¿Cómo puede la iglesia ayudarnos en este proceso? Y yo lo he leído también aquí. Primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Algunos de esos dones son administración. Algunos son muy buenos para la administración. Yo no soy bueno para la administración. Algunas personas son muy buenas con el discernimiento. Ahí sí soy bueno yo. Yo tengo un buen discernimiento. Y yo sé que algunos de ustedes también tienen un buen discernimiento. Cuando Dios les dice, hoy ten cuidado con esa persona, o sabes qué, sí, adelante con tal persona. El discernimiento. Algunas personas son buenas para la evangelización. Otras personas son buenas para la exhortación, para la hospitalidad, para el liderazgo, para practicar misericordia, para la enseñanza, para la generosidad. Quizá la enseñanza es un don que no sabes que tú tienes. Me acuerdo cuando a mí me empezaban a poner a enseñar a los jóvenes, y yo decía, pero yo no sé. Y me decían, pero vas a aprender. Practicando lo vas a aprender. Así que si un día sus líderes les dicen, oiga hermana, oiga hermano, ¿le gustaría compartir un pequeño devocional? Pequeño devocional. Sí, yo sé que va a temblar, yo sé que va a sudar y su corazón va a palpitar a todo lo que da, pero esté tranquilo porque Dios es el que le sostiene. Y solamente estudie su Biblia y dé un ejemplo de lo que Dios ha hecho con usted. Tome esa responsabilidad, tome ese reto. Y la clave en todos estos dones espirituales, porque a cada uno de nosotros se nos dio un don, a cada uno de nosotros. Y debemos de ponerlo en práctica en nuestra iglesia local. Y la clave en los dones espirituales es la gracia. Mientras más crezcamos en la gracia hacia los demás, más nos estamos pareciendo a Cristo. Y esa es la meta, parecernos a Cristo día a día. Y es duro, hermanos, es duro, porque Cristo es el único hombre que ha sido perfecto aquí en la tierra. Y es duro, pero debemos de al menos parecernos un poquito. Efesios 5:2 dice, vivamos una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. A mí me gusta mucho estudiar la historia de la iglesia y cuando leo esto, vivamos una vida llena de amor. Se me vienen a la mente todas las iglesias o los líderes en la antigüedad que olvidaron vivir una vida llena de amor. Y al momento de olvidar eso, se enfocaron más en las cosas personales, en la avaricia y en las riquezas. Y no estoy hablando de los líderes actuales, que lo digo y sí, estoy hablando, haz de cuenta que de los líderes actuales. Estoy hablando de líderes más antiguos dentro de la historia de la iglesia, que se olvidaron de vivir una vida llena de amor. Y tan claro que estaba el mensaje, tan claro que ha estado desde hace 2000 años. Vivir una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Y volvemos a lo mismo. La verdad es que vivimos dentro de la carne. Y si a mí un hermano me dice, pues qué, pues yo le respondo, pues qué, de qué o qué. Porque vivimos dentro de la carne. Sin embargo, el mensaje es claro. Vivamos una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Así que nosotros ahora, como iglesia local, en el año 2022, ahora tenemos la oportunidad de ser miembros de una iglesia, bautizándonos o por medio de testimonio. Tenemos la oportunidad de comprometernos. Tenemos la oportunidad de ser responsables y de disfrutar el proceso de santificación con los demás. Imagínense qué lindo sería
ver a los miembros de la Iglesia Bautista de La Joya comprometidos con su iglesia, no con el pastor, no con el liderazgo, no, comprometidos con la iglesia, siendo responsables los unos con los otros, practicando los unos a los otros. ¿Se lo pueden imaginar? Yo sí me lo puedo imaginar. Y créanme que Dios estaría guiándolos y Dios les estaría abriendo las puertas. Así que si hay oportunidades de servir, sirvan. Pero aquí viene otro tema ahora, el tema de el estar quemado. En inglés es burnt out. Quemado no en el sentido de que te estás portando mal, no. Quemado en el sentido de que ya serviste demasiado. Quizá tómate un tiempo de descanso si ya sientes que serviste demasiado. Y démosle oportunidad a otras personas a servir, a tomar puestos de liderazgo. Yo creo que es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Tú puedes servir en un puesto de liderazgo. Y quisiera que no solamente seas una persona que asiste y te sientas en la banca, sino que seas una persona que pertenezcas a la iglesia y que seas parte de ella y que levantes la mano, aunque estés sudando y que tu corazón esté a todo lo que da, y que levantes la mano y digas, sí, yo quiero participar, no solamente quiero ser parte de la audiencia, yo quiero participar. Y que des tus dones para la mejoría de la iglesia y recibir de la iglesia todo, incluso las cosas más difíciles. ¿Saben cuál es lo más difícil que uno recibe dentro de una iglesia? Es la disciplina, cuando uno tiene que ser disciplinado. Eso es lo más difícil. Algunas personas no lo aceptan y se salen, porque eso es lo más difícil, recibir todo, incluso lo más difícil. Porque todo eso nos hará crecer y nos afilará como el hierro, como dice su palabra. Hierro con hierro se afila. Así que quiero animarte. Si asistes a esta iglesia o a alguna otra iglesia donde se enseñe la Biblia y la sana doctrina y no eres miembro, bueno, te invito a que tomes los pasos necesarios para ser miembro. Y si tú ya eres miembro de esta iglesia, bueno, te invito a que no solamente seas una persona que está en la audiencia, sino que seas partícipe. Sea un participante en lugar de un espectador en tu iglesia local. Vamos a orar. Señor, primeramente te pedimos perdón porque te fallamos muchas veces. Te pedimos perdón porque hemos olvidado de nuestro compromiso que tenemos como hijos tuyos. Hemos olvidado de la responsabilidad que tenemos como iglesia y no hemos tomado los pasos o no hemos querido tomar responsabilidad. Te pedimos perdón por eso, Señor, y yo oro, Señor, para que nos ayudes día a día, porque es difícil ser cristiano y si de por sí ya tenemos responsabilidades en nuestras casas, en nuestros trabajos, ayúdanos, Señor, a tener gozo de servirte en nuestras iglesias y de tomar ese compromiso y esa responsabilidad en nuestra iglesia local. Es el mensaje que tú nos das, Señor, en tu palabra y como hijos tuyos. Yo te pido por esta iglesia para que sigas guiándolos de tu mano, Dios, que sigas abriendo puertas, que sigas trayendo bendición y que por medio de tu Espíritu Santo traigas convicción a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.